estamos ahora con el señor Jaime Daltaus, periodista, quien nos va a ayudar a analizar la coyuntura. ¿Cómo está, señor Daltaus? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, por la invitación. Estamos en esta cosa que es prácticamente de manicomio, una cosa de locos, ¿no? Las cosas que pasan en nuestro país son realmente increíbles. Sí, creo que básicamente es bastante llamativo como incluso una previa a la designación es tan caótica, ¿no? El mero hecho de que haya un presidente salido de un momento a otro, ahora otro congresista más que como nuevo presidente 10 en menos de 9 años ya es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve esta juramentación caótica, como decía, al menos desde mi punto de vista? ¿Cómo la ve usted? Bueno, efectivamente el presidente José Luis Balcázar es una persona que tiene unos antecedentes pues realmente poco recomendables, ¿no? En todo orden de cosas. Ujú. Y además viene pues de la izquierda, de Perú Libre en realidad, o sí, de la extrema izquierda, en fin. Era un personaje muy preocupante y por lo tanto tenía que poner como presidente del Consejo de Ministros una figura que compense la suya propia, ¿no es cierto? Claro, y Hernando de Soto de alguna manera era, pues efectivamente, una garantía de, en fin, de estabilidad, de Ujú. cordura en el manejo económico, de buenas relaciones internacionales, tiene grandes contactos con Estados Unidos, en momentos en que hay una presión de Estados Unidos muy fuerte en el contexto de esta tensión Geopolítica, geopolítica con China, claro. era una buena opción, ¿no? Pero no sabemos qué ha pasado, que al final Hernando de Soto o no ha aceptado o no lo han aceptado. Digamos, parece que ha habido discrepancias respecto de algunos nombramientos, ¿no? Sí. Probablemente ha habido pues la presión de la coalición patrimonialista, por llamarla de alguna manera, esta coalición que eligió a Balcázar, esta coalición de intereses, de cuotas de poder, ¿no? Que exigían el mantenimiento de sus cuotas y de repente algunos de los nombramientos que pedía Hernando, pues han chocado con eso, ¿no? Eso puede haber ocurrido y entonces al final él no ha aceptado o no le han aceptado lo que él pedía y han terminado, digamos, nombrando a Denis Miralles, que de todos modos es una buena opción porque es una economista ortodoxa, liberal, bien encaminada, que digamos de alguna manera va a ofrecer una garantía de que las cosas se van a mantener Continuidad, de continuidad. básicamente, Así ¿no? es. Como ya se ha venido llevando en los últimos meses, al menos porque ella ha sido ministra del señor Gerí. Entonces, algo que me llama la atención es si es que la señora Denise Miralles va a tener realmente ese manejo político que se necesita para ser una buena presidenta del Consejo de Ministros, que es un poco distante tal vez al perfil técnico que necesita un ministro de Economía. No sé cómo lo ve. Bueno, yo creo que ha tenido un aprendizaje acelerado en estos pocos meses que ha estado en el Ministerio de Economía, ¿no? Ujú. He visto algunas respuestas, algunas salidas que indican que ya tiene una sensibilidad política, ¿no? Ok. Es decir, no ha tenido, en algunos casos ha dado unas respuestas pues que no son absolutamente técnicas. Significa que algo debe haber aprendido de este manejo y vamos a ver pues si además dicen que las mujeres tienen mejores condiciones en fin, para las relaciones digamos, ¿cómo le dicen esto? Para las relaciones pues, interpersonales, ¿no? Inteligencia emocional y esas cosas. O sea que yo creo que ella ojalá que pueda yo creo que sí va a poder dar la talla en ese asunto, ¿no? Eh, lo cierto es que también la elección de un gabinete y la elección de un presidente del Consejo de Ministros también es una decisión política, más allá de una técnica, ¿no? Perú 21 conoció durante horas de la tarde que faltaba un filtro para aceptar al gabinete del señor de Soto, el filtro de Perú Libre, que de hecho ha sido la bancada, que incluso y el partido que albergó al señor Balcázar durante muchísimos años y que de alguna u otra manera han sido sus aliados, porque ellos mismos lo han puesto ahorita como presidente, ¿no? Así es, así es. Entonces, llama la atención que sea realmente un filtro tan decisivo como para poner o no poner a un premier. Bueno, no sé si ese filtro habrá funcionado en este caso. Es decir, podría haber habido un veto de Vladimir Cerrón, que eso es lo que estás insinuando. Ujú. No lo sé, no lo sé. Eh, Habría que ver qué es lo que ha pasado con los nombramientos. Me da la impresión de que se han mantenido en los cargos los ministros que de alguna manera eran auspiciados por este pacto de intereses, Ujú. digamos, que escogió a Balcázar, ¿no? Están ahí el ministro de Transportes,
el ministro de Salud, que de alguna manera eran demandados por APP. No sé exactamente qué ha pasado El señor Hugo de Sela también se ha quedado. yo debe ser, pero él no, No digamos, era parte de esta coalición. él está por encima de cualquier pacto, Ujú, ¿no? ok. Es un diplomático de larga carrera, muy distinguido, está más allá de cualquier pacto, ¿no? Pero me imagino, tengo la sensación de que como no ha habido cambios importantes, en el sentido que no se han alterado los puestos que solicitaba el famoso pacto, entonces la primera ministra va a tener estabilidad, es decir, no va a tener problemas políticos porque el Congreso, Sí. el pacto que lo eligió, que eligió a Balcázar, debe estar más o menos contento con lo que ha ocurrido. No así Vladimir Cerrón, ¿no? Porque en realidad, no sé, por ejemplo, él solía tener el Ministerio de Energía y Minas en la época de Castillo, ¿no? Claro. Eh, Luego, con Gerí, ese ministerio pasó a manos de Ilich López, en buena cuenta de Acción Popular, Ujú. ¿no? Que metió ahí a gente que la verdad no tenía la competencia necesaria y no sé si representaban los intereses nacionales, ¿no? En fin, ahí habría que ver qué fue lo que pasó. Hubo una captura de ese ministerio. Ojalá que el nuevo ministro, que no sé si pertenece a la esfera de Ilich López, en todo caso pertenece al sector eléctrico, que era el sector que manejaba la gente que influyó, digamos que la gente que puso Ilich López en el ministerio, el ministro que salió, por ejemplo, era del sector eléctrico también. Entonces no sé si él pertenece a esa esfera o no, ¿no? Mm. Pero en todo caso aparentemente no pertenece tampoco a Perú Libre. Vamos a ver, eso hay que indagar un poco más, ¿no? Y con respecto a esta volatilidad de los gabinetes, que es algo que también nos lleva a una sensación de inestabilidad constante en cuanto a cuánto puede llegar a durar un gabinete, en cuánto tiempo puede durar. Por ejemplo, el de Gerí duró alrededor de 5 meses, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve este gabinete? ¿Considera que el que acaban de nombrar y acaba de juramentar hoy, va a llegar al 28 de julio? Yo tengo la sensación de que sí, porque en algunos casos se ha mantenido a los mismos ministros, creo que son, no sé exactamente cuántos, porque ¿Dos o tres? no más, me parece que son Ah, más, se refiere los ministros que repiten, que continúan, Ya, de que acuerdo. son por lo menos 5 o 6, me Ujú. parece, o más, ¿no? Y los nuevos ministros son funcionarios, eran viceministros, por ejemplo, el ministro de Economía ahora era el viceministro de Economía, en otros casos ha ocurrido más o menos lo mismo. Entonces, son personas de perfil técnico. El ministro del Interior es un ex policía que no sé exactamente cuál es su orientación. Eh, en fin, el ministro de Justicia parece ser un abogado con estudios y todo lo demás. Digamos, son personas con perfil técnico y tengo la sensación de que por lo tanto, y en la medida en que responden o no afectan los intereses del pacto que eligió a Balcázar, entonces esto se va a mantener. Yo creo que se van a mantener hasta el final, ¿no? Está, Me gustaría hacer una mención con respecto a algunos ministros que han sido colocados en algunos sectores clave como salud, por ejemplo, el que usted mencionaba, el señor Luis Quiroz Avilés, que de por sí ha sido cuestionado en más de una ocasión porque él estuvo frente al MINSA también ya. Y con respecto a las gestiones de las compras que han habido en el Ministerio de Salud, con respecto a la falta de atención, incluso en algunos centros de salud alrededor de todo el país, la falta de servicios de emergencia en algunos hospitales en el interior que ha sido identificada incluso por Contraloría, por algunas deficiencias. Entonces, es un ministro que tiene antecedentes de alguna u otra manera también cuestionables y vale la pena mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, también está el señor Gerardo López, que era viceministro, el señor Gerí, y que ahora ha asumido la cartera de Economía. Entendemos también para poder seguir y apoyar o respaldar de alguna manera a la que ahora es la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Miralles. Y creo que es importante también mencionarlo. Estuvo en SUNAT, ha estado también a cargo dentro de distintas áreas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tiene un perfil técnico de alguna u otra manera, un perfil que puede aportar ahora desde la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Y otro perfil importante también en un ministerio clave es el del señor Luis Arroyo Sánchez, que entra en reemplazo del señor César Díaz Peche en el Ministerio de Defensa. Él es un general de división del Ejército en retiro. Eh,
y de hecho hasta hace unas horas él dirigía INDECI, el Instituto de Defensa Civil Nacional. Entonces, son perfiles de alguna u otra manera que no son nuevos, que no son perfiles que recién entran a una gestión pública sin experiencia y de alguna u otra manera te dicen un poco de los perfiles que ha ido identificando la señora Miralles, ¿no? Para conformar su gabinete. Sí, pues es un poco lo mismo que hacía Boluarte, ¿no? Toma viceministros y los hace ministros, o son personas que vienen del sector público en su mayor parte, no vienen del sector privado, salvo raras excepciones, ¿no? Entonces, en el caso del ministro de Salud, él tuvo una buena gestión, a mi juicio, como jefe del CIS. Es ahora el ministro de Salud. Claro, el problema del sector salud es que es un sector desastroso, ¿no? Que no lo va a poder arreglar así nomás un ministro en estas circunstancias. Eso requiere una reforma profunda que debería estar a cargo del próximo gobierno. Pero los casos que se han denunciado recientemente pertenecen más bien a e-salud, donde no sabemos qué cambios va a haber, ¿no? Si se va a mantener ahí la persona que seguramente está defendiendo a APP. Pero en esa luz hubo denuncias sobre el Hospital Sabogal, sobre otros, falta de medicamentos, equipos malogrados, citas que nunca se dan, cosas terribles, siendo así que, sin embargo, los sindicatos han conseguido unas negociaciones colectivas pues muy generosas, han tenido incrementos muy importantes y bonos de toda naturaleza. Sin embargo, los resultados de la gestión son muy malos y la gente, digamos, el asegurado está cada vez más abandonado, ¿no? Y menos atendido. Entonces ahí hay un problema serio que requiere también de una reorganización, una reforma profunda en el modelo mismo de gestión, ¿no? Eso es algo que va a tener que ser abordado por el próximo gobierno sin duda. Pero este gobierno podría, por ejemplo, Miralles, ya plantear una reforma por lo menos de la gobernanza de salud, de e-salud, ¿no? Que es un proyecto que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, y no se aprueba a veces por oposición del propio de APP, según me han dicho, pero que plantea que el presidente ejecutivo de salud no sea designado por el gobierno o por el Ministerio de Trabajo, sino que sea designado por el directorio, un directorio en el que están representantes de las empresas, de los asegurados y también del Estado. Que ese directorio escoja al presidente ejecutivo y escoja al gerente general, a un gerente general empoderado, que empiece a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a hacer, que sí se podrían hacer desde ahora. Ya una reforma más profunda, muy difícil que se haga, pues, digamos, en estos 4 meses o 5 meses que quedan, ¿no? Claro, despolitizar la elección del presidente ejecutivo de salud. Así es, así es. Que se nombre, pues, que el directorio, que es un directorio interesado, porque ahí están las empresas que aportan, los trabajadores que aportan, pues ponga a un presidente que realice, digamos, elegido de la mejor forma posible y que haga una labor efectiva, ¿no? ¿Y la señora Miralles responderá a algún partido político puntualmente ahora que está al cargo del presidencia del Consejo de Ministros? No, 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 ella no creo que esté vinculada a ningún partido político, ¿no? Ella estaba vinculada a Proinversión. Ella trabajaba con José Salardi. José Salardi, que era el jefe de Proinversión, que levantó Proinversión. Proinversión es una agencia en este momento que está realizando una excelente labor, ¿no? Ha generado en los últimos 2 años como 16.000 millones de dólares en asociaciones público-privadas. Ahora por Es casi lo impuestos y único que está demás. funcionando bien en el Estado en este momento, ¿no? Proinversión. Y eso fue obra de José Salardi, que luego pasó al Ministerio de Economía. Pero cuando él planteó una desregulación profunda y planteó, sí, pues básicamente una desregulación profunda, ya no recuerdo qué otro tema muy importante, entonces chocó con los intereses que hay, pues, en el Estado, ¿no? Porque las camarillas, digamos, las argollas burocráticas no quieren una desregulación profunda, porque viven de las regulaciones, viven de cobrar peajes, viven de... Entonces, tuvo que salir de esa función. Y bueno, está vinculado ahora, curiosamente, a APP, porque es el jefe de plan de gobierno de APP, ¿no? Pero Denise Miralles trabajaba con él y es una persona vinculada a José Salardi, ¿no? Por lo tanto, APP, claro, vía Salardi, pero Salardi no es que sea de APP, él ha sido contratado, evidentemente, por César Acuña para hacer el plan de gobierno
de APP, pero él no es un APPista. Es como un adscrito o al colaborador, por así Es decirlo. claro, es contratado, simplemente ha Claro. sido contratado porque César Acuña pues tiene plata y contrata. Bueno, entonces, bueno, vamos a estar expectantes a cómo el gabinete funciona, ¿no? En estos meses que quedan antes de las elecciones. Es bastante prometedor, en todo caso, lo que se puede hacer en tan poco tiempo, ¿no? Así es, sí, pues bueno, prometedor. Yo creo que tendría que concentrarse en dos o tres cosas, ¿no? Simple y llanamente en tratar de conseguir las tecnologías que se requiere para la lucha contra las extorsiones, Ujú. porque todavía la policía necesita tecnologías, necesita el Pegasus para poder interceptar los WhatsApp, ¿no? Se necesita asistencia técnica y se necesita que la UIF pueda investigar, hacer investigación directa, no solamente emitir informes sobre asuntos sospechosos, sino realizar investigación Claro. directa, Ujú. porque sobre las empresas de fachada de las organizaciones criminales, por ejemplo, hay 3 o 4 decisiones importantes que se pueden tomar ahora para avanzar en la lucha contra las extorsiones. Eso es fundamental, hay que concentrarse en eso y básicamente en eso, ¿no? De acuerdo, señor Altaus. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy.